Esta segunda ponencia central, titulada Innovar con Sentido, María Lucía Fesset Abad compartirá su experiencia en liderazgo pedagógico, planeamiento estratégico y la implementación de políticas educativas de alcance provincial y nacional, invitándonos a reflexionar sobre cómo cada docente puede convertirse en un verdadero agente de cambio dentro de su institución. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en didáctica, planeamiento estratégico y liderazgo escolar. Ha realizado estudios de posgrado en Administración de la Educación en la Universidad Torcuato Di Tella y en Formulación de Evaluación de Políticas Educativas del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Fue viceministra de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previamente se desempeñó como directora general de Formación Docente Continua del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ocupó diversos roles estratégicos de asesoramiento del Ministerio de Educación de la misma jurisdicción. Actualmente es directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas. Allí impulsa y coordina acciones colectivas para la implementación de políticas educativas de alcance provincial y nacional. Es docente también cursada en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Me toca una tarea difícil, no van a decir. La hora ya de por sí es complicada, después de comer, el calorcito. Estamos recién adaptándonos a esto de volver de las vacaciones y encima el espectáculo impresionante que tuvimos recién. Así que ya de por sí les agradezco que estén acá y voy a honrar ese tiempo y esta atención tratando de recuperar cosas que se fueron conversando a lo largo del día. Un poco lo voy a tomar como una tarea. Ustedes saben que voy a hablar del cambio y el cambio también nos atraviesa en el día a día. De hecho, por circunstancias de la coyuntura, bueno, pude llegar acá, no fue fácil, así que tomando un poco esto y esta idea de que nos vamos a ir metiendo en esto del cómo podemos llegar a cambiar, voy a recuperar algunas cosas de las que fuimos conversando durante el día. Que esta charla nos sirva también como para retomar y recuperar todo lo que fuimos compartiendo, que fue mucho, y darle un poco de sentido alrededor de la idea de ¿y ahora cómo lo hacemos? Pero antes de empezar, y teniendo un poco, bueno, pues esto lo vamos a ir viendo el recorrido, yo quería preguntarles cómo llegan hasta acá. Hoy a la mañana Lucas ya más o menos les preguntó de qué niveles educativos eran y como yo estaba acá pude más o menos verlo, no les voy a repetir la pregunta, pero sí me interesaría saber cómo llegan hasta acá, porque en general lo que vemos, si miraran desde acá y se pueden dar vuelta a los que están en las primeras filas y mirarnos un poco a la cara, vemos que acá representamos un poco también la diversidad de lo que es el sistema educativo, no solo por los niveles, sino también por otras cuestiones. Por ejemplo, acá hay una fila de jóvenes que ya mostraron, nos hicieron saber su edad. ¿Hay algún grupo que esté ya en su último año de carrera, que esté próximo a jubilarse? ¿No? No se animan a levantar la mano, esos están como más tímidos. ¿El año que viene? Algunos sí, perfecto. En trámite, ahí está. Bueno, los que consideren que están como en los últimos años o que estén pensando en ascender a un cargo de conducción o asumir un cargo de conducción, muy bien. ¿Y para algunos es su primer año de docencia? Ahí, muy bien, los chicos docentes noveles, como se dice a veces, son nuevos. Bien, parte de esto representa la diversidad y la pregunta en realidad que nos atraviesa, ahí ya están sacando cuentas cuánto le falta para jubilarse, se quedaron enganchados con esa pregunta. Bien, parte de esto de mostrar la diversidad también tiene que ver con que cada uno seguramente encara el ciclo lectivo de manera diferente, ¿no? Y atravesados por esto, en realidad, muchas veces nos enfrentamos en la escuela a situaciones que nos ponen frente a lo que, y voy metiendo como un poco el tema de la charla, que es el cambio, el pensar la transformación, el pensar en cómo hacer las cosas. Y ese cómo nos enfrentamos a eso también va a influir en lo que hagamos. Entonces, en realidad, la idea de acá es, a ver, si yo tuviera que describir 3 palabras nada más para no hacerlo tan largo, ¿quiénes empiezan el ciclo lectivo entusiasmados? Con entusiasmo, con ganas, con
Bien, no está mirando acá nadie, o sea que los veo solo yo, pueden ser totalmente sinceros. ¿Quiénes lo empiezan diciendo y yo hubiera necesitado 15 días más de vacaciones? Tienen un fin de semana todavía. Alguno lo empieza ya diciendo, no quiero más nada, no me vengan con nada nuevo, yo solo seguir y no. Bien, o no se animó o no hay nadie, así que ya eso es un punto bueno. Lo cierto es que parte de la idea de esta charla es poder conversar asumiendo que partimos con entusiasmo, partimos con ganas. Como docentes estamos comprometidos con el cambio, con la transformación, porque es lo que hacemos en nuestros estudiantes a lo largo de todo su paso por la escuela, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, los acompañamos en la transformación, con lo cual que digan que el docente es resistente o no quiere el cambio, va en contra de lo que hacemos todos los días. En realidad sí queremos el cambio, pero también es cierto que como nosotros empezamos y nos predisponemos, influye mucho cómo tomamos las cosas que se vienen por delante. Y la charla de hoy es tratar de conversar un poco sobre el cómo. Hoy Lucas nos contó sobre un qué, sobre un tema en particular. Después entiendo que vamos a seguir, todo lo que fueron viendo tiene que ver con distintas innovaciones posibles. Hoy no vamos a hablar de un tipo de innovación, vamos a hablar de la innovación en general. Lo que sí vamos a tratar de ver es, bueno, ¿cómo hacemos para que esa innovación tenga sentido? Y la otra parte es, ¿y cómo hacemos para que esa innovación sea profunda? Son tal vez los dos ejes. Las recetas no existen, salvo en cocina, y aún así cada uno las adapta, y está bien que sea así. No nos vamos a llevar una receta, pero mi intención es que ustedes se lleven de este ratito que compartimos juntos algunas ideas, alguna pauta, una herramienta más orientada al cómo. Porque a veces nos cuesta hablar del cómo. Hablamos mucho del qué, pero después nos quedamos solos a la hora de pensar cómo hacer. Y lo primero que vamos a acordar, que es una especie de acuerdo es que transformar es difícil. Es difícil. Y no lo decimos desde las escuelas, desde la educación. Les voy a contar una evidencia. Hace muy poquito salió una investigación que hicieron varias empresas de estas tecnológicas grandes. Google, Globant, Microsoft, hicieron una que justamente ellos están como con cambio permanente hacia afuera, nuevos productos, nuevos adelantos. Hicieron una investigación sobre cómo funcionaban las transformaciones dentro de las empresas. Cuando querían cambiar, no sé, un proceso, un circuito, no importa cuál. ¿Qué se imaginan que descubrieron o a qué conclusión llegaron? El 70% de los cambios propuestos nunca veían la luz. Nunca llegaban a implementarse dentro de la empresa, dentro de una organización. Y casi el 90 y pico, o sea, del 30% restante, el 90 y pico, si lo hacía era con grandes cambios, muy distintos a como se habían pensado. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que muchas veces, y esto nosotros lo resabemos, pero está bueno ver que pasa en otros lados, que muchas veces esos cambios partían de desconocer todo el trabajo o la historia acumulada de esa organización. Partían de una base cero. Bueno, ahora este proceso va a ser así, sin dedicarle el suficiente tiempo para ver cómo se venía haciendo y por qué. Y esa es parte de esto que vemos. Bueno, la imagen es súper conocida, digamos, un árbol que se va conformando su tronco y que queda huella de ese crecimiento en sus anillos, en su corteza. Cuando nosotros pensamos en el cambio, y ahora yendo a la escuela, tenemos que siempre pensar que estamos interviniendo en una institución que tiene historia. Y no es la historia pensando hacia atrás, en la parte de quiénes asistieron a la escuela. No. La historia se traduce en cultura, en modos de hacer, en prácticas. Desconocer que eso es parte del día a día de la escuela, de la vida de la escuela, como de cualquier organización, y plantear cualquier cambio ignorando eso, ya de por sí nos pone en un lugar de posibilidad de fracaso. Vamos a ver un poco esto. Dijimos entonces que la cultura, las rutinas, los acuerdos, la historia profesional, entre otros, son lo que constituye el sentido de una organización. Vieron que al principio dijimos cómo innovar con sentido. Toda organización parte de un sentido. Si yo ahora les digo a cualquiera, no sé, tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con las familias.
Bueno, hasta ahora hacíamos reuniones de padres, muchos están pidiendo reuniones virtuales, vamos a cambiar las dinámicas. Si ustedes están convencidos de la forma en que lo venimos haciendo funciona bien, ¿qué es lo primero que me van a decir? Que no. ¿Se están oponiendo al cambio? ¿Son resistentes al cambio? No, pero parten de una idea de que lo que viene sucediendo está bien, funciona. Hace un ratito, a la mañana, Lucas dijo una frase que yo me la anoté porque enganchaba directo con esto y dice, el cambio implica que algo me incomode. Uno cambia cuando algo le incomoda. Bueno, es la misma idea puesta en esta situación. Si lo que vengo haciendo, como vengo funcionando, lo que venimos haciendo como escuela, consideramos que funciona, ningún cambio va a poder permear. Entonces, aun cuando tiene sentido el cambio, porque si no, no haríamos nunca nada distinto, lo primero que tiene que hacer cualquier transformación, cualquier innovación que se proponga en cualquier ámbito, como entre ellos la escuela, es plantearse de qué manera muestro o demuestro que ese cambio tiene sentido, aun cuando sentimos que lo que venimos haciendo también funciona. Parece un trabalenguas, pero se los voy a poner con un ejemplo más claro. Nosotros en educación solemos tener, lo voy a simplificar, pero dos grandes tipos de cambios posibles. Cambios que buscan solucionar problemas que ya existen. Por ejemplo, si no estamos del todo conformes con los resultados de la alfabetización, vamos a buscar alternativas a cómo alfabetizar a los niños, digo esto a nivel general, ¿no? Eso es un problema que ya existe, digamos, es un tema que ya viene de antes, no es nuevo. Pero después tenemos otros temas. Hoy a la mañana charlábamos sobre la aparición de los dispositivos digitales y es un tema tal vez más novedoso. En ambos casos nos planteamos o nos ponemos de frente con las rutinas, con lo que venimos haciendo, con lo ya conocido, ya sea desde nuestras estrategias de enseñanza en alfabetización o de la forma en que organizamos los recreos, la rutina, la dinámica del aula. Para poder plantear un cambio, entonces, lo primero es asumir que esa tradición, eso que se venía haciendo, tuvo sentido, que tal vez lo sigue teniendo, pero que ahora el desafío es nuevo y que implica volver a mirar. Si yo desconozco todo eso que pasa, y esto a nivel docente y a nivel directivo, supervisor, probablemente me encuentre con que esa transformación va a fracasar. Fracasar al estilo que decíamos antes, que no logra su propósito. Y si tuviéramos que buscar una forma, entonces, sintética, porque voy a tratar de ser como bien concreta, de definir esto es, bueno, en realidad hay un problema de alineación. ¿Vieron? Como en el auto, cuando hay un tema de alineación, es que va todo como en direcciones distintas, no va todo coordinado para el mismo lado. De alguna manera, haciendo un paralelismo, cuando en una escuela cada uno piensa que lo que viene haciendo está bien, pero lo que propone el cambio no llega a incomodar, eso que veníamos haciendo, aparece un problema de alineación. Y de la mano de eso, algo que vamos a llamar el dilema entre la moda y la inercia, o la inercia y la moda. Recién José me tiró letra cuando presentaba y hablaba en un momento y dijo, bueno, hay que acordarse de las raíces, no todo lo que viene, la moda es lo que va a quedarse. Y un poco nos sirve para pensar esto. La inercia es, de alguna manera, seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? ¿Por qué esto? Porque funciona, porque estamos convencidos, porque venía bien, porque no tenemos tanto problema. Incluso incorporando algo de novedad. ¿Cuántas veces ha pasado de, voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver con, yo tengo la ventaja de que como soy de otra provincia, todos los ejemplos son de la otra provincia, no son de Misiones, así que no lo tomen, no estoy hablando de nada en particular, pero, por ejemplo, ¿cuántas veces vieron que incorporamos tecnología y de repente viene una pantalla táctil y reemplaza el pizarrón, pero la seguimos usando casi igual, no logra permear la práctica, no hay ningún cambio diferente? Bueno, de alguna manera esa es la inercia. Incorporamos el cambio, pero no logra romper nada. ¿Y por qué está dentro de la falta de alineación? Porque seguramente la idea con la cual se incorporó ese cambio era otro, y en aquella aula hacen una cosa y acá hacemos otra. Y no parece interrumpir lo que viene funcionando. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál es la otra parte? La moda. Bueno, la moda es como la moda funciona. Subirse a las tendencias por el solo hecho de ser tendencias y no necesariamente resolver ningún problema de los que decíamos, ni que logre romper o atravesar
el corazón de esa institución. Cuando pasa eso con una transformación, cuando pasa como la moda, no es que no pasa nada, hay movimiento, en general incorporamos la nueva metodología, incorporamos las estrategias, incorporamos la tecnología, lo que fuera, pero es pasajero, no logra quedarse, no logra impregnar, no logra ser algo que se vuelva permanente. ¿Estamos bien hasta acá? Estamos como una parte de plantear como un diagnóstico, ¿sí? Acuérdense que lo que nosotros estamos yendo, entonces decir, ¿y entonces qué es una transformación profunda, una de las que se queda? ¿Cómo hacemos para que esas transformaciones sucedan en la escuela? Y ahí nos vamos metiendo entonces a la idea. Lo primero que tenemos entonces que diferenciar es todo lo que vinimos diciendo hasta acá podría ponerse con el título de cambio superficial. ¿Está mal? No, no estamos haciendo juicio de valor. Lo que está seguro es que eso no va a cambiar la escuela y por lo tanto no va a resolver los problemas por los cuales nos proponemos hacer una transformación. Cambio superficial es el cambio que pasa por encima, que no logra quedarse, no logra hacerse parte. Son cambios de forma, son cambios que agregan, pero son cambios que no logran hacerse permanentes. Cuando hablamos de transformación profunda, y eso es lo primero que les voy a decir de este término, estamos hablando de una transformación que logra ir al corazón pedagógico de una escuela. Vamos a poner un ejemplo, retomando el de la tecnología. Yo les dije, si nosotros incorporamos una pantalla y la ponemos en la pared, eso es superficial. Una transformación profunda, entonces, ¿cómo sería? Bueno, sería un cambio donde a partir de esa incorporación, discutimos los criterios con los cuales hacemos las cosas, revisamos nuestras prácticas, nos proponemos generar modos distintos de interactuar entre nosotros, desborda el tema en sí, sino que nos hace plantear cómo evaluamos, cómo enseñamos, cómo aprenden los estudiantes. Son cambios que buscan permanecer. Con lo cual, a partir de ahora, lo que vamos a tratar es de definir qué características tienen estas transformaciones profundas y cómo hacemos para generar este tipo de cambios. Porque ese es el espíritu que queremos que nos acompañe durante este año lectivo. ¿De qué manera en nuestra escuela generamos este tipo de cambios? Dijimos entonces, hay 3 palabras que nos ayudan a pensar y a definir una transformación profunda. La primera, dirección. ¿Cuál sería la pregunta atrás de la dirección? ¿Hacia dónde vamos? Exactamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro punto de llegada? El segundo es un poco más difícil la palabra, sincronicidad. ¿Dónde vemos sincronicidad? No es tan difícil. Exacto, se transmite, pero si lo tuviéramos que ver en otro espacio que no sea la escuela, en la natación, por ejemplo, el nado sincronizado, ¿vieron? ¿Hacen todos lo mismo en el nado sincronizado? ¿A la vez? O por lo menos hay coherencia. No hacen todos tal vez a la vez, pero sí hay algo que está donde todo está pensado para que se acompase, para que vaya junto. Les pongo otro ejemplo en la naturaleza. ¿Vieron alguna vez una bandada de aves cuando van haciendo exactamente sus formas? No hacen todos lo mismo, cada uno ocupa un lugar, un rol distinto y el que va a la cabeza en un momento se pasa atrás y otro ocupa su lugar porque está de alguna manera sincronizado, está pensado para que pueda funcionar, beneficiar a todos, y ahí el trabajo en equipo aparece, pero no necesariamente todos haciendo lo mismo a la vez. Esa es otra característica de una transformación profunda. Saber a dónde vamos, saber de qué manera nos coordinamos o tener una manera de coordinarnos para que cada uno haga lo suyo. Y por último, que aparece también, la cooperación. Y cuando hablamos de cooperación no estamos pensando necesariamente en hacer todo juntos todo el tiempo, sino en pensar aquellas cosas que hechas juntos tienen un valor agregado que no lo tiene el hacer cada uno por separado. ¿Bien? Ahora, esto está pensado. Ya dado este momento, ya me escucharon un rato largo y va a bajar el nivel de atención si no. Entonces, les voy a proponer una actividad cortita a continuación. Yo les dije al principio que todo cambio tiene que ponerse en diálogo con lo que viene sucediendo.
Y en general les hablé de todo lo que la transformación es y de qué manera se suma. Pero el primer paso cuando pensamos cómo hacer un cambio es pensar qué tenemos que dejar de hacer. Toda transformación se concreta en prácticas, que es lo que hacemos. Piensa en cualquier ejemplo. Todo lo que dijimos hasta ahora, todo lo que hablamos a lo largo del día, ya sea la enseñanza de un nuevo contenido, una medida que tiene que ver con el clima en el aula, la incorporación o no de determinada estrategia, todo se plasma en prácticas. Si no se plasma en prácticas, no sucede, queda en el discurso. Y ya sabemos que hay muchos discursos, pero que el discurso en sí no hace nada. Todo se plasma en prácticas. Ahora, cuando vamos a incorporar un cambio, una innovación, tan importantes son las nuevas prácticas a incorporar como entender qué nos aleja de ese cambio. Entonces yo les voy a dar, vamos a hacer una técnica que se llama de cuchicheo, como para que no perder su atención antes de seguir. Con quien está al lado, así, en un minuto, piensen en esto. Si tuvieran que decidir ahora, en su escuela, ¿qué tienen que dejar de hacer para que alguna innovación que estén atravesando sea posible? Piensen en una abstracta o en una que estén implementando, un cambio, una transformación que estén atravesando. ¿Qué es lo primero que dejarían de hacer? ¿Qué prácticas sienten que hoy, en realidad, aunque no lo digan en voz alta, y por eso es el cuchicheo, aunque se lo digan así medio confesándole al compañero, sean propias o sean de la institución en su conjunto, deberían dejar de hacer? Les voy a tomar el tiempo, no más de un minuto. Si me voy quedando seca. Está muy bien. $30 segundos. Muy bien. No me va a salir a aplaudir como los músicos, como Fernando, pero... ¿Y aparecieron prácticas de esas? ¿Se les ocurrió alguna? ¿Alguien quiere compartir o ya es un montón? Se las guardan, está muy bien. Bueno, repasando entonces hasta acá, ¿para qué? Repasando hasta acá. Partimos de decir, la transformación es difícil y asumimos que transformar implica poner en cuestión lo que venimos haciendo, también asumiendo que lo que venimos haciendo tuvo un sentido en algún momento. Luego nos planteamos que a veces, cuando no se ponen en cuestión aquellas cosas, allá siguieron cuchicheando. Aquí. Bien, cuando entonces dijimos, lo primero, transformar es difícil. Lo segundo, cuando no ponemos en cuestión lo que se venía haciendo, probablemente se produzca una falta de alineación entre lo que se venía haciendo, lo nuevo que intentamos hacer. Con lo cual, lo tercero que dijimos es, la primera pregunta que nos tenemos que hacer frente a un cambio es, ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Bien? ¿Vamos siguiendo el hilo? Muy bien. Y dijimos también que importante para pensar una transformación profunda, que tiene que ver con identificar lo que tenemos que dejar de hacer, es luego encontrar dirección, coherencia o sincronicidad y cooperación, como entendiendo que de esa forma vamos a definir una transformación profunda. Estamos más o menos en la mitad, ¿vamos bien? ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Yendo un poquito más hondo, más profundo al corazón de la escuela ahora. Porque hasta ahora hablamos de las transformaciones profundas más en general, aunque usamos ejemplos de la escuela, pero si nosotros tuviéramos que decir en la escuela, ¿qué condiciones tiene que tener una transformación para que sea profunda? Yo les anticipé una, se los spoileé un poquito hace un rato y le digo, la primera es que cualquier transformación que suceda en la escuela tiene que impactar el corazón pedagógico de la escuela. Y esto parece una obviedad, parece algo casi como, bueno, y sí, sí, ¿no? Pero no es tan obvio cuando nos ponemos a pensar
que no todas las innovaciones buscan o tienen entre sus objetivos hacernos repensar la enseñanza, hacernos repensar la evaluación y hacernos repensar el acompañamiento de los estudiantes y de los colegas. Y esto no quiere decir que solo los cambios tienen que ser sobre enseñanza, sobre evaluación, sobre acompañamiento. Pero cualquier cambio que nos propongamos en la escuela tiene que llevarnos a volver a pensar si la manera en que estamos enseñando tiene que verse interpelada por esa innovación, si la evaluación tiene que verse modificada por ese cambio que proponemos hacer, y si hay alguna forma de acompañamiento que tenemos que hacer distinto. De otra manera, estos tienen que ser los motores de esa dirección de cambio. Porque en el fondo de lo que buscamos o lo que buscamos en la escuela es hacer mejor que es nuestro trabajo. Cualquier cambio que sucede en la escuela tiene que orientarse a generar una mejor enseñanza, una mejor evaluación como información para mejorar las propias prácticas y un mejor acompañamiento de los estudiantes. Pensemos, la idea es que se vayan también pensando, si hoy por hoy todas las innovaciones que estamos queriendo implementar, todas las transformaciones, ponen al corazón pedagógico en el primer lugar. Si partimos de pensar en lo que venimos haciendo y cómo hacerlo mejor. El segundo punto es que una transformación, para que sea profunda, tiene que buscar la coherencia institucional y construirla. Buscarla no solo como un dado, sino generar condiciones para construirla. Traigo una cita de Claudia Romero. ¿La conocen a Claudia Romero? Sí, alguno me pone como diciendo, leí todos sus libros. Por ahí, si no todos la conocen, es una pedagoga argentina muy reconocida que trabaja temas de liderazgo. Tiene buenas publicaciones y un libro que salió hace poquito. Y ella habla mucho del concepto de buena escuela, casi a propósito, porque uno dice como una escuela no puede ser mala. No, justamente. No para contraponerle a una escuela mala, sino pensar la buena escuela no tanto como aquella que logra el éxito en lo que hace, sino aquella que se propone construir buenas bases para que cada vez sucedan mejores cosas. Con una mirada de transformación permanente, porque el cambio está también fuera de la escuela. No se puede pensar una escuela, lo decíamos al principio, que no busque cambiar. Y ella dice, una buena escuela no es la que cambia todo cada vez que hay que hacer alguna transformación. Es aquella que va construyendo coherencia pedagógica. Es decir, que cada cambio en realidad tiene sentido porque logra modificar todas las distintas dinámicas de la escuela, todo lo que se hace. Si un cambio pasa como de costado, ¿qué va a pasar? Si viene y no toca ese corazón pedagógico, es lo que decíamos al principio, se va a volver un cambio superficial. Yo incorporo eso, pero así como La Gomera, que cuando suelto vuelve, es muy viejo ese ejemplo, ¿no? La Gomera, nada que ver con todo lo que hablamos a la mañana. Bueno, nos pusimos analógicos de repente a la tarde. No, pero cualquier cosa que uno modifique, pero no lo modifica de forma profunda o no lo modifica de una forma permanente, tiende a volver a su estado inicial. Y eso nos pasa mucho a veces en las instituciones. Que hay cambios que empiezan con mucha energía, empiezan con mucho entusiasmo, pero no están llamados a permanecer en el tiempo. Y ahí damos un poco el pie, me voy a anticipar lo que sigue. ¿Cómo lograr entonces esta coherencia institucional? Primero, lo dijimos recién y lo repetimos, el primer cambio es de las prácticas. Y las prácticas tienen que ser coherentes. Imagínense, yo puedo ser una docente súper innovadora y en mi aula doy vuelta y pienso y cambio la forma de enseñar y tengo claro hacia dónde voy, tengo un sentido, una dirección, sé que lo que tengo que mejorar es, no sé, voy a poner un ejemplo, captar la atención de mis estudiantes para que haya más receptividad, para que logren apropiarse mejor de cierto contenido. Y puedo buscar 1000 formas de incorporar la tecnología, como decíamos hoy, con un sentido pedagógico. Puedo también recuperar otras estrategias que parecían en desuso, pero que convocan el interés desde la novedad. Pero si estoy sola en ese cambio, eso no va a ser coherente a nivel institucional. Ese va a ser mi cambio, va a tener nombre propio, pero no necesariamente va a implicar
que la escuela en su conjunto se transforme. Y ahora estamos hablando de escuelas, porque hoy estamos en comunidades de escuelas. No estamos buscando el docente del año, estamos buscando de qué manera como escuela arrancamos el año proponiéndonos resolver los desafíos que tenemos por delante, ser una escuela que se plantea una mejora continua para sus estudiantes. Nivel de las prácticas, lo que hacemos. Nivel de los criterios es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Lo decíamos recién también. Bueno, el criterio es lo que sostiene una decisión. Es el poder justificar la decisión. El criterio puede ser propio. Bueno, yo tomé la decisión de mostrarles esto porque mi criterio es que esto es lo que les va a interesar. Pero cuando el criterio es compartido, de alguna manera sostiene que las prácticas de cada uno tengan coherencia. Otro, parece una obviedad, pero esto implica un montón de conversación. Implica mirar qué hace cada uno y por qué lo hace, y encontrar cuál es ese mejor por qué para todos. Buen tema para una jornada institucional, del tema de lo que quieran. Ni hablar si es del corazón pedagógico, que decíamos antes, de la evaluación, de la enseñanza. Y la tercera son los acuerdos. Recién también mencionábamos los acuerdos. Cuando cada uno tiene criterios distintos, lo decíamos a la mañana respecto de la tecnología con las familias, cuando cada uno parte de ideas donde hay que trazar un puente, aparece el acuerdo. El acuerdo es la plataforma donde se sostiene esa práctica, ese criterio que sostiene la práctica a su vez. Es un trabalenguas, pero el acuerdo garantiza que lo que decidamos o el criterio que pongamos se sostenga en el tiempo, que sea el que todos implementemos. A veces son acuerdos que hay que explicitarlos, que están, pero flojitos de papeles, diríamos. Necesitamos ponerlos en palabras. Bueno, decidimos que vamos a hacer esto para acompañar las trayectorias, para tratar de que todos terminen el año con oportunidades para dar cuenta de lo que aprendieron, para que las familias puedan participar, pero a la vez entendamos cuál es el encuadre de cada uno. Son acuerdos que hay que poner en palabras, que a su vez expresan criterios, que es cuando el porqué de lo que decidimos hacer y que se transforma en las prácticas. Se los dije al revés. ¿Estamos hasta acá? Y el tercero, y así de grande, porque es tal vez una de las cosas que me encantaría que se lleven como mensaje. Cualquier cambio que busque ser profundo tiene que poder sostenerse en el tiempo. El cambio, cuando queremos que sea un cambio que impacte, no pasa de un día para el otro. Pero, voy a poner un pero, los dejo pensando y voy a tomar un traguito de agua. En educación estamos demasiado acostumbrados a decir y a repetir todos los cambios en educación son a largo plazo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les suena esa frase? ¿Quién está de acuerdo con eso? Sin miedo. ¿Y quién no está de acuerdo? Y hay algunos que los perdí en el camino. Están pensando. ¿Eh? Muy bien, acá me dice, profe, reformule la pregunta, no fue claro. Vamos de vuelta entonces. ¿Quién está de acuerdo con que los cambios en educación son a largo plazo? No hay respuesta correcta, les voy a spoilers. ¿Y quiénes piensan que en realidad no es así? Que los cambios son más a corto plazo. Bueno, en realidad es una pregunta tramposa. Hubo muchos que se abstuvieron de opinar. Es una pregunta tramposa. Porque en realidad, a largo plazo, se ven los efectos de los cambios. Y es cierto que un cambio acumulado se ve más a largo plazo que a corto. Pero eso no quiere decir que siempre hay que esperar el largo plazo para que el cambio suceda. Porque la parte negativa de esa frase de los cambios en educación son a largo plazo es que nos quedamos estáticos. Porque ¿cuándo llega el largo plazo? No sé, transcurre. Entonces muchas veces bajo esa frase, que es cierta, pero que si no va acompañada de un zócalo, de un subtítulo, nos deja un poco inertes, no hacemos nada. Porque total, el largo plazo ya nos va a demostrar. Entonces, ¿cómo salimos de esa? Lo que hay que resolver es sostener el cambio en el tiempo. Entonces, si lo tuviéramos que reformular, decimos, los cambios en educación necesitan ser sostenidos en el largo plazo, que no es lo mismo.
Ahora, de un año para el otro, ¿se pueden ver cambios? Sin duda. Los ven ustedes cada día en las aulas. Hay cambios que ocurren de una semana a la otra. Cambian una estrategia, cambian una forma y tal vez en un mes ven un cambio en sus estudiantes. Entonces, ese cambio puede ser muy bueno. Si encima lo sostengo, si encima lo comparto, lo convierto en un cambio comunitario, colectivo, y lo sostengo en el tiempo, va a ser una transformación profunda. ¿Entiende? Parece como una fórmula rara, pero en realidad es así. Lo que pasa es que muchas estamos acostumbrados a pensar que el tiempo solo va a ir acomodando los melones, como dicen, que no es el tiempo en realidad. Y no es así, hay que intervenir, y de eso se trata. ¿Vamos bien? ¿Algo de energía para lo que falta? Les prometo que queda poco. Muy bien. ¿Quiénes son DIRES acá? ¿Directores, directoras, supervisores? Hay un buen grupo. Bien, esto es para los DIRES especialmente y para todo el resto que va a ser director o directora alguna vez. O puede llegar a serlo. Todo lo que dijimos hasta ahora de cómo hacer una transformación profunda, cómo lograr esa dirección, la coherencia institucional, requiere como condición una gestión comprometida con esa transformación. Y eso es la otra, digamos, no hay cambio posible a partir de suma de voluntades individuales. Eso es una condición, pero necesita de coordinación, necesita gestión. ¿Cuál es la tarea del director? Dijimos hace un rato la dirección, como justamente su nombre le indica. El director o el equipo de conducción sostiene la dirección, sin duda, son los responsables de darle la dirección. Y tienen además otra tarea, y esto es tal vez más novedoso, no lo dijimos hasta ahora, pero tiene que ver con el título de la charla, y el director es el garante del sentido del cambio. Vieron que el título es Innovar con sentido, y hasta ahora no habíamos hablado del sentido. Hablamos de la profundidad de la transformación, la definimos, pero no del sentido. El sentido tiene que ver con la dirección, pero además agrega algo más. Miren, hay un concepto que se los puse en inglés porque su origen es de unos autores ingleses, Coburn, que es el de sense making. Traducido, sense es sentido, making es hacer o haciendo, o sea, como tiene la idea como del... ¿Qué quiere decir como hacer sentido? Este autor Coburn, y después otros muchos que lo siguieron y algunos que lo tomaron para educación, estudian de qué manera un cambio, una transformación, una política educativa, un cambio que se proponga a nivel sistema, de cualquier sistema, tiene más chances de efectivamente poder ser llevado adelante, ser implementado, cuando el sentido con el que fue pensado se sostiene en su implementación local. A ustedes les pasa eso en un montón de escuelas. Hay algunos cambios que suceden en las distintas escuelas, a veces porque son cambios comunes o son cambios o transformaciones a nivel nacional o provincial, como puede ser un cambio curricular, pero también dentro de una escuela pasa esto, cuando hay un cambio que afecta a todos los docentes, por ejemplo, a todos los niveles, es una institución de muchos niveles. Cuando ese sentido con el que fue pensado el cambio es compartido por todos y se construye ese sentido, se hace sentido, la transformación tiene más chances de suceder, incluso aunque se cambien las formas. Vamos a poner un ejemplo. Y para sumar a esto de ir redondeando, uso el ejemplo de Lucas de la mañana. Vamos a hacer, por el Lucas, ya lo tomé como insumo, pero vamos a poner que somos una escuela que está logrando un acuerdo para el uso pedagógico de la tecnología. Pero no somos muy claros a la hora de transparentar ese por qué. Vamos más por la de la prohibición. Decimos, no se puede sí hasta la puerta del aula, no en el patio. Establecemos que no se puede en la mañana, pero sí en el horario del almuerzo. Establecemos las normativas de lo permitido y lo prohibido, pero no trabajamos a nivel institucional en ese sentido, en el por qué, como sí lo hicimos hoy. Bueno, lo más probable es que esa norma termine siendo implementada con variantes
que van alejándose del sentido. Entonces, tal vez uno interpretó que esté prohibido implica que tampoco puede usarse para nada. Entonces, no me voy a complicar, no lo voy a pedir ni siquiera para resolver una actividad pedagógica porque tengo que sacarlo. Otro entiende que sí, pero que mientras no se vea, bueno, úsenlo en el recreo, pero que no llame la atención de los más chicos. Y así, en cada una de las implementaciones o bajadas de esa decisión, no solo se cambia la forma, sino que se va perdiendo el sentido de la medida. Entonces, lo que nació como una decisión para tratar de que todos tuviéramos un criterio común para el uso de la tecnología en la escuela o de los dispositivos tecnológicos, termina convirtiéndose en bueno, más o menos hagamos que hacemos lo mismo, pero no compartimos el sentido profundo. Entonces, cada uno al final va con un sentido distinto. La prohibición, la aceptación, pero bajo el radar, la negativa por sí misma. Distinto si nosotros partimos de trabajar el sentido, que es un poco como hacíamos hoy a la mañana. Bueno, ¿para qué sí? ¿Para qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué buscamos con esta medida? ¿Qué es lo que es bueno para los jóvenes? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros? ¿Qué dificultades? Una vez que acordamos el sentido, y piénselo para cualquier transformación, es más fácil incluso pensar implementaciones distintas en cada aula, porque lo que se va a mantener es esa dirección, ese para qué. Piensen en su escuela, antes de llegar ya como a la parte más de cierre del cómo. Piensen en la escuela en la que ustedes están. Piensen qué transformación hoy los está convocando, qué cambio los está convocando. Y traten de hacer el ejercicio de pensar si tienen claro cuál es el sentido de ese cambio. El sentido profundo, el sentido del para qué. Más allá de en qué se traduzca, en qué acción, en qué medida, en qué nueva estrategia, en qué nuevo recurso. Es tal vez otra tarea para llevarse de vuelta a la escuela y volver a plantear y volver a charlar, no solo para que todos nosotros lo sepamos, sino también en nuestra comunicación con otros. ¿Vamos bien? Los dejé ahí, Muy bien. ¿Vamos bien de tiempo? No, me dicen, perfecto. Entonces vamos, yo estoy bárbaro, digo, no. Vamos a meter una mención y nos metemos ya en las 4 tips finales que quisiera que se lleven. Lo dijimos muchas veces, pero entonces transformar por todo lo que dijimos es necesariamente una tarea institucional. Todo lo que fuimos conversando podría convertirse en tema de diálogo en las jornadas, en tema de diálogo en los espacios de trabajo, también en tema de, ¿por qué no?, discusión con los colegas con el que tenemos más oportunidad de juntarnos. Sabemos que encontrar espacios institucionales no es sencillo, pero a veces hay algunos desde la sala de maestros o el compartir a veces algún espacio con alguna paralela o con algún docente con el que nos toca alguna hora, son espacios donde también podemos empezar a conversar estas cosas. Pero lo que está claro es que ninguna transformación ocurre porque cada uno individualmente busque implementarlas. Y ya ahora sí, yendo al cierre, que es la apertura de la charla, es cómo construimos transformaciones profundas. Yo les voy a dejar 4 ideas que subsumen en una grande. Para hacer una transformación, sea a nivel política educativa o cambio dentro de un aula, hay que tomar decisiones estructurales. Lo dijimos a lo largo de toda la charla. Pero ¿cuáles serían entonces estas decisiones estructurales, estas decisiones que van al fondo? Las podemos entonces resumir en estas 4. A ver si coinciden conmigo que las fuimos nombrando. La primera es definir con foco pedagógico. Lo que vayamos a hacer que impacte ese corazón pedagógico. La segunda, alinear las prácticas. Hablamos de la falta de alineación al principio, hablamos de la necesidad de dirección, hablamos también de lo importante de buscar coherencia institucional. La tercera, desactivar aquellas prácticas que me alejan de lo que quiero hacer. Sobre todo aquellas que vienen de capas sedimentadas, la de los anillos del árbol, las que vienen sucediendo, no todas, pero sí las que me pongan en una vereda distinta de lo que quiero hacer. Si yo quiero que mis estudiantes sean cada vez más autónomos y me lo propongo y es parte de una transformación del nivel secundario, por ejemplo,
no puedo no tener algún espacio de lectividad. No puedo ni siquiera dejarles en ningún momento del año con quién sentarse, o qué proyecto hacer, o qué libro leer. En ese caso, la autonomía se construye de pequeñas prácticas de manera progresiva que me llevan a una mayor autonomía, pero tienen que suceder. Si yo en mi institución, digo yo, pero es un yo colectivo, si en mi institución tenemos prácticas muy definidas sobre qué se hace y qué hace cada uno, tengo que primero desandar ese camino para después ir en un camino de formación de la autonomía o de desarrollo de esa autonomía. ¿Se entiende a qué nos referimos? A veces son las prácticas más invisibles, las que siempre fueron así. La manera que recibimos a los chicos a la mañana, la manera que saludamos a las familias, la manera en que convocamos a reuniones, esas prácticas casi naturalizadas. Y la última, sostener en el tiempo y hacerle seguimiento a esa transformación. Que no ocurra en largo plazo, que no sea por inercia, que no sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, más lo nuevo que se va diluyendo. Estas 4 cosas no parecen tan imposibles, pero piensen en cualquier cambio que quieran hacer y si las pasamos por este tamiz, por este filtro, nos van a dejar más cerca de que sean posibles. Implica así diálogo, implica construcción de confianza, trabajo en equipo, compromiso, pero eso también se construye. Si lo sintetizáramos entonces en una fórmula y se la llevan así guardada, dirección clara, responsabilidad de la gestión, estas decisiones que ordenan, que las acabamos de mencionar, de repasar, prácticas sostenidas en el tiempo, nos van a ayudar a tener transformaciones profundas, la que sea que nos toque sostener. Y esto para despedirme. Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, ahora con el entusiasmo, los que les faltaban 15 días de vacaciones se toman el fin de semana muy a pecho, lo disfrutan con muchas ganas y el lunes una sonrisa en la escuela, que ya empiezan las clases. Seguimos de alguna manera continuando, pero también, y yo les quiero como en este sentido regalar una palabra para este año, que es la ambición. La ambición es una palabra que tiene mala prensa. En general, siempre la ambición quedó asociada a un sentimiento egoísta, a una búsqueda poco comprometida con el bien común, más con el interés individual. Pero en realidad la ambición es querer más, querer salir de ese lugar de confort y querer más no solo para uno, para todos. Y cuando uno es ambicioso, no se conforma con las cosas como están, sino que busca siempre una mejor respuesta, una mejor solución. Entonces yo quisiera que ustedes se lleven ese sentimiento o esa expectativa. Sean ambiciosos, tengan altas expectativas de sus estudiantes, altas expectativas de sus colegas, altas expectativas de sus directivos y sobre todo altas expectativas de ustedes mismos. Y así como nosotros trabajamos en educación confiando en el cambio que va a ser posible en nuestros estudiantes y los va a convertir en mejores ciudadanos, en mejores personas, también pensemos que nosotros mismos podemos transformarnos en ese camino y hacer de nuestra escuela un mejor lugar, no solo para estar, también para aprender, para crecer y para habitar en el tiempo que estemos en ella. Bueno, muchas gracias. Y les deseo un hermoso 2026 a ustedes y a sus estudiantes.